We're going to kind of cover information in maybe two parts today. Up front, I'm going to try to cover some of the stuff internally that needs to be right in order for you to grow a business. Voy a compartir cosas que les van a poder ayudar internamente para poder ayudarles a poder crecer su negocio. And then we're going to cover, maybe after a short break, some of the actual to's, have-tos, strategies, and formulas that I think can help you get your business off the ground and heading in the right direction. Vamos a compartir estrategias y vamos a compartir diferentes maneras y fórmulas de cómo poder ayudarle a cada uno de ustedes a crecer su negocio. The first thing I want to cover today, and I think it's an area that a lot of people struggle in, and that is the area of confidence. Una de las áreas de la que vamos a enfocarnos el día de hoy va a ser en una de las áreas más delicadas para muchas personas, y en esta área es la área de la confianza, la seguridad. In network marketing, leaders will often say that your presence introduces you before your performance. En el área de la industria de redes de mercadeo, va a escuchar que los líderes hablan mucho sobre su presentación, su imagen, cómo es que usted se presenta en frente de otras personas. It's important that when you're sitting down with your prospects, that there is something about you that is convicted, passionate, and completely confident in what it is that you're selling to your prospect. Una de las cosas cuando estamos hablando con nuestros prospectos, con las personas con las que estamos compartiendo, es la manera de cómo es que usted está hablando con ellos, su presentación, su imagen. Ellos se fijan mucho en eso. Just because you're connected to Triple Diamond Alexis Adame, or maybe you're connected to, say, a Double Diamond Elite Joel McNitch, they can teach you about confidence. They can brag on you, they can try to lift you up, but you cannot use their confidence. You've got to have your own. Solo por el hecho de que estés conectado con personas como Alexis o como yo o como uno de los líderes diamantes, eso no significa que puedes usar la seguridad o la confianza de ellos para tu propio negocio, sino que tú tienes que tener tu propia seguridad, tu propia confianza. When you leave here today and continue to grow your business, step one for you is how do I increase my level of confidence so that the people that I am in front of are attracted to whatever it is that I believe in. Una de las cosas que nos vamos a enfocar es cómo es que tú puedes tener tu propia seguridad, tu propia confianza. Y el día de hoy, cuando salgas de aquí, tú vas a caminar con poder hacer eso para que tú puedas salir allá afuera a hablar con otras personas de esa manera. Sometimes when you meet people that seem to be really, really successful in business, they seem to have everything going right in their life. Muchas de las veces cuando conocemos personas exitosas, nosotros los miramos y pensamos que tienen todo, que les está yendo todo muy bien en su vida. Sometimes they'll say, they have the it factor. She has the it factor. He has the it factor. Muchas de las veces apuntamos y decimos, es que a ellos les tocó suerte, o ellos entraron en el momento correcto, o tienen un regalo que uno no tiene, tienen algo especial, y eso es lo que muchas veces identificamos a estas personas, algo así. This thing that the world calls the it factor generally is nothing more, nothing less than this thing we call confidence. It means that there's something about them that others are attracted to. Y esta cosa especial que ellos tienen, que nos fijamos, que ellos tienen, la única cosa que es de que ellos tienen esa seguridad, tienen esa confianza cuando hablan con otras personas. Eso es lo que los hace únicos. Part of being confident is also understanding that confidence and passion go hand in hand. What are you passionate about? Una de las cosas que va junto, de lado a lado con confianza, es lo que es la pasión. Su pasión hacia lo que ellos están haciendo. I often ask people that are connected to me, I'll say that as you embark on your journey, you're either going to be a fire starter or you're going to be a fire hose. Una de las cosas es, cuando hablo con los nuevos que están entrando a la industria, es de que o vas a ser un emprendedor que va a prender el fuego o vas a ser un apagador que va a apagar el fuego.
So you need to ask yourself when you're in front of the living room sharing the information, or you're doing a one-on-one with someone at a restaurant or a coffee shop, you got to sit down and ask yourself, am I creating a fire that makes people want to run towards what I'm doing? Or is my energy so low that no one wants to be a part of my journey? Una de las cosas que tienes que hacer es ponerte a analizar y pensar si cuando estás hablando con tus prospectos, tu nivel de energía, si está alto o si está bajo, porque tu nivel de energía presenta tu negocio, presenta lo que tú estás compartiendo, y eso va a determinar si la persona quiere unirse al equipo o no, tu nivel de energía. When you are living a life of enthusiasm, there is something about you that is contagious. Cuando estás viviendo la vida de lo que es ese entusiasmo, hay algo sobre eso de que hace que sea contagioso, que se contagie con las demás personas, ese entusiasmo. That word enthusiasm is also really a biblical word. It broken down means en theos, which means God within. Esa palabra entusiasmo también es una palabra bíblica que habla sobre cuando separa la palabra entusiasmo. En Dios existe y eso significa Dios por dentro de mí. And the reason I share that with you is because I believe that if you're on a spiritual journey, there should be something that ignites your spirit so that a light flows from you and the people that you are surrounded by run towards your message because something about you is screaming freedom, liberty, success, independence. Y la razón por qué menciono esto es porque el entusiasmo es algo muy grande, tiene mucho que ver con esto, porque cuando la gente reconoce eso en ti, ¿qué es lo que pasa? De que se atraen hacia lo que es ese entusiasmo, se atraen a esa positividad, se atraen a esa energía positiva y lo que quieren es acercarse hacia ti para poder ver qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te hace a ti único. There was a preacher by the name of John Wesley, and he would say it a little bit like this. He would say, if you set yourself on fire, people will come from miles just to watch you burn. Está lo que es un pastor que habla sobre si tú te prendes en fuego, la gente va a viajar de muy lejos para poder verte quemar, ¿verdad? Verte en lumbre. So once again, you got to say, am I a fire starter or am I a fire hose? In other words, am I starting fires or is my energy so low, is my confidence so low that I'm putting out fires? Entonces ponte a pensar si es que estás prendiendo fuegos o si es que estás apagando los fuegos. ¿Cómo está tu nivel de energía? ¿Está alto o está bajo? ¿Cómo es que está tu nivel de energía? Porque lo que quieres hacer es prender ese fuego. Another question that I often ask people, and especially as we start 2018, is that in 2018, are you going to be a thermostat or are you going to be a thermometer? Como vamos comenzando este 2018, quiero que también te preguntes si vas a ser un termostato o vas a ser a thermostat or a thermometer. Vas a ser un termostato o un termómetro, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? If you're a thermostat, it means that you control the atmosphere, you control the temperature. Si eres un termostato, eso significa que tú controlas la temperatura, tú controlas el ambiente. If you're a thermometer, it means you're just reading the temperature that everybody else is setting, which means you have no control. Y si eres un termómetro, eso significa que solamente estás leyendo la energía de lo demás que está pasando alrededor de ti, que tú estás siendo controlado por tu ambiente. You're going to have to be a thermostat. When I go in a room and the energy's low, when I meet people who have no life in them, they're beat down by the job, they're beat down by the economy or government, they have no hope at all. I can't meet them where they are. I must raise the level of their belief so that I can control the atmosphere. Cuando yo entro a un cuarto y siento que la energía está baja, ¿qué es lo que pasa? De que yo entro como ese termostato que va a levantar esa energía para arriba, porque lo que quiero es que ese nivel suba para arriba. Entonces eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, levantar nuestros niveles de energía. One of the things that I think confidence also is born out of is a word called resilience.
Una de las palabras también que me gusta compartir es lo que es la resiliencia. When I'm among Alexis and Teresa and the Latino teams that they lead, I'm always inspired by the level of resilience, the level of toughness that is found in the Hispanic culture. Una de las cosas que me gusta sobre la cultura latina, la cultura hispana, es cuando trabajo con personas como Teresa y Alexis, lo que es la resistencia, lo que es ese trabajo duro que la comunidad hispana tiene en la cultura, y es algo que me encanta, ese nivel de energía que ellos tienen. So many times when you're an immigrant or you're a minority, you fight your whole life trying to prove yourself. You're fighting for equal pay, you're fighting to be accepted. Everything about your life is a struggle to prove yourself. Muchas de las veces como inmigrantes, a veces lo que pasa es de que muchas de las veces nos cachamos trabajando un poco más duro que los demás, tratando de anivelarnos igual que las demás personas que tienen otros privilegios que tal vez muchos inmigrantes no tienen. ¿Y qué es lo que pasa? De que está en esa línea, ¿verdad? Donde a veces se siente que está batallando. And then sometimes when we're given this vehicle called Zija International that says you can be anything you want to be, you can make as much as you want to make, you can build anywhere you want to build without any limitations. Oftentimes when we start this journey, we then become quiet, we become relaxed, we become fearful of what other people think. You got to stay tough. Y ¿qué es lo que pasa? De que cuando venimos de una mentalidad así y se nos presenta una oportunidad como lo que es Zija Internacional, y nos empiezan a hablar sobre la libertad y lo que es los sueños y las metas, ese fuego dentro a veces se quiere apagar porque empezamos a pensar sobre cosas que nos detienen y nos volvemos tímidos y nos volvemos calmados y callados y no queremos compartir ese entusiasmo. ¿Y qué es lo que pasa? De que tenemos que convertirnos otra vez y levantar ese entusiasmo, volvernos resistentes y trabajar como siempre hemos trabajado, pero en esta compañía. See, everybody in this room already knows what to do. Todos los que están en este cuarto ya saben qué hacer. You've already been to 100 Super Saturdays. You've already watched 1,000 TED Talks on YouTube. Everybody in this room has read every self-help book there is. You already know what to do. Todos los que están aquí ya están preparados, ya saben exactamente qué hacer. Ya han visto todos los videos de entrenamientos, ya han ido a todas las presentaciones, han ido a todos los super sábados, han escuchado los entrenamientos del equipo, han escuchado todos los audios de superación, ya saben qué hacer cada uno de ustedes. But the Bible said not to just be hearers of the word, but to be doers of the word. You got to take action. Pero una de las cosas que la Biblia dice es de que no solamente escuches y agarres conocimiento, pero tienes que tomar acción, tienes que salir allá afuera y aplicar lo que estás aprendiendo. So when you look at someone, say like a Teresa and Alexis, and you're thinking to yourself, what is the difference between a triple diamond and a bronze? What is the difference between someone that makes millions of dollars versus thousands of dollars? Entonces, lo que tiene que analizar uno es ver qué es la diferencia entre personas como Teresa y Alexis y una persona que está como bronce, que es comparando lo que es un diamante, un triple diamante con un bronce o un oro. ¿Qué es la diferencia entre estas dos posiciones? The difference is that you and Alexis both know what to do. You both know the exact same information. The difference is that you do it sporadically and infrequently, and Alexis does it every single day. La diferencia entre estas dos personas, que está como bronce y un triple diamante, es de que las dos personas ya saben qué hacer, ya tienen la información, ya tienen el conocimiento, pero la única diferencia es el trabajo, ¿verdad? Que Alexis y Teresa lo están haciendo todos los días, todos los días, todos los días. Y lo que es una persona que está como bronce, lo hace de vez en cuando se acuerda, ¿verdad? Mine and Alexis's mentor, a guy by the name of Paul Orbison, used to say that your success is hidden in your daily routine. Uno de mis mentores, el señor Paul Orbison, lo que él dijo es de que el éxito está escondido en tu rutina diaria.
It means that if you believe that you need to be creating a list, if you believe that you need to be following up, if you believe that you need to be running meetings, if you run one meeting a week, you're not going to be successful. Y lo que significa esto de que eso está en tu agenda diaria, en lo que tú estás haciendo todos los días, en tus acciones. Significa que si solamente estás dando una presentación a la semana, no vas a tener el resultado que una persona más exitosa está teniendo. ¿Por qué? Por tus hábitos que tienes, el trabajo que estás poniendo. The Apostle Paul in the Scripture gives us an incredible strategy for creating wealth. Here's what he said, Teresa. He said, "He that sows sparingly will also reap sparingly. He that sows abundantly will also reap abundantly." Una de las personas en la Biblia, el apóstol Paul, lo que dijo es de que, eso está en la Biblia, de si siembras poco, vas a tener poca cosecha. Pero si siembras en abundancia, vas a tener cosecha en abundancia. Who would ever go fishing and only cast their lure one time? ¿Quién aquí iría de pescas y solamente aventaría para pescar una sola vez, para agarrar solo un pescado? No, you're casting your lure over and over and over. Why? Because you know eventually you will catch fish. In network marketing, the value of your effort, the value of your commitment, the value of your day-to-day grind qualifies you for an exceptional life. No, si lo que vas a hacer es de ir de pescas, lo que quieres hacer es aprovechar y pescar y pescar y pescar, porque tienes mucha oportunidad. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro negocio. Tenemos que ir pescar y pescar y pescar para sacar el mayor provecho y aprovechar toda la oportunidad que se nos presente. You must be fully committed to whatever it is that you're doing. Be committed. Tienes que estar 100% comprometido. Tienes que estar comprometido en tu negocio. Written into the code of every success formula ever written is the word commitment. No matter what the formula is, you've got to be committed to it. Junto con la palabra éxito está lo que es la palabra compromiso. Estas dos palabras van de lado a lado, ¿verdad? Porque para poder tener éxito en cualquier cosa que uno se proponga, requiere compromiso. Once again, most people do the right stuff. They only do it every once in a while, when it feels good, when I think about it. Successful people do what needs to be done over and over and over and over, and all of a sudden, momentum begins to create. Las personas que están teniendo más o menos el resultado lo hacen de vez en cuando se acuerdan, cuando se les antoja, ¿verdad? Pero las personas exitosas, ¿qué es lo que pasa? De que ellos están comprometidos y hacen el trabajo, aun cuando no sientan que lo quieren hacer, aún así lo hacen todos los días, todos los días, todos los días. Y es lo que separa a estas personas. Here's something I want you to think about and write down when you leave today, and that is commitment is the toll gate on the road to financial freedom, and everybody must pay it. I'll say it one more time so Arturo can get it exactly. Commitment is the toll gate on the road to financial freedom, and everybody must pay it. El compromiso es el precio que se tiene que pagar. El compromiso es el único camino, es la única entrada para poder llegar a lo que es tu libertad financiera. El compromiso es lo que te está separando, es lo que te está deteniendo de llegar a la libertad financiera. If you're going to the gym to lose weight and you're taking these products, going to the gym once is not going to get the job done. You've got to be involved. You've got to be determined. You've got to be fully committed. When you commit to sharing the plan every day over and over, all of a sudden, momentum is created. Es un ejemplo muy similar a yendo al gimnasio. Si estás yendo al gimnasio, no puedes esperar ver el resultado cuando vayas tan solo una sola vez, sino que requiere el compromiso de que vayas todos los días, porque eso es lo que te va a ayudar a ver ese resultado y construir ese momentum que necesitas para que tu negocio empiece a levantar. Pero tienes que hacerlo como compromiso y tienes que hacerlo todos los días.
You know, it's funny that at the amount of people that are afraid that somebody is going to say no to you or the opportunity. Es increíble ver la cantidad de personas que tienen miedo a que la gente les diga que no, sabiendo bien que eso los está deteniendo del éxito. This is one of the reasons why you must be resilient when you're in front of people, because I know that everyone I sit down with needs Zija. The problem is that they don't know it yet. Esa es una de las cosas que a mí me sorprende a veces, es de que la cantidad de gente que mira esto, con todas las personas que yo me siento, la resistencia, tiene mucho que ver con esto, porque cada persona con la que me estoy sentando a hablar de esto, sé que todos necesitan mi producto, todos necesitan lo que es Zija. Sometimes when we hear no, we think that people are rejecting us. Muchas de las veces cuando nos dicen que no, lo tomamos personal y pensamos que nos están diciendo no a nosotros. When people hear the information, when you show a DVD, when you call your upline, when you tell people about this thing called Life Unlimited, people link their yes or no to either pain or pleasure. Cuando estás compartiendo la oportunidad de Zija, ya sea que estés enseñando el video o estés compartiendo la oportunidad en una presentación como estas, ¿qué es lo que pasa? De que la gente está identificando eso con lo que es el placer o lo que es el dolor. En su mente están pensando si es bueno para ellos o es malo para ellos. When people say no, oftentimes they've got a past experience that wasn't good. Maybe they joined a business and failed. Maybe they joined a person and that person never returned their phone call. The reason that they're often saying no is because in their mind, some previous journey says, this hurts, I don't want to do it. ¿Qué es lo que pasa? De que cuando estás compartiendo la oportunidad con ellos, en su mente están sintiendo muchas cosas a la misma vez, muchos pensamientos, y están identificando todo lo que tú estás diciendo, compartiendo con ellos, con lo que es el dolor o lo que es el placer. Si ellos tuvieron una experiencia previa que no les fue muy bien, ¿qué es lo que pasa? De que ellos están identificando eso. Están identificando si ellos ya tuvieron algo malo o algo bueno, y eso va a determinar si ellos deciden unirse al equipo o no. And when people say yes, it means that they are linking the information to something in their life that says pleasure, that says excitement, that says I want to do this. Why? Because if I'm showing Alexis Zija International, he is saying to me, I've made millions of dollars in network marketing. I love helping people. Yes, yes, yes. So just remember, when people say no, they're just linking it to a past experience. Keep pressing through. Cuando las personas nos dicen que sí, ¿qué es lo que pasa? De que ellos están identificando las cosas que tú estás diciendo con algo bueno, una experiencia buena que ellos tuvieron. Cuando los presentas con alguien como Alexis o Teresa, ellos están hablando sobre su experiencia que ellos han tenido, sobre el éxito que ellos han alcanzado, sobre la cantidad de dinero que han generado. ¿Y qué es lo que pasa? De que eso en el cerebro de nuestros prospectos, ellos están identificando esas emociones positivas, ese entusiasmo. ¿Y qué es lo que pasa? De que es cuando ellos quieren entrar a nuestro negocio. Whatever reason they tell you no, at the end of the day is the very reason that they actually need to be doing this. Whether it's I have no money, I have no time, I can't do this kind of stuff. All of those are reasons they should be doing Zija. Cuando las personas nos dicen que no, eso simplemente a mí me hace saber que ellos necesitan nuestro producto, ellos necesitan nuestro negocio, porque todo lo que ellos están haciendo, si aún así no están satisfechos, ¿qué es lo que pasa? De que esa es una razón por qué necesitan hacer lo que yo tengo. I think the key to really being a good closer in network marketing is learning to listen. Sometimes people will say to me, Lerma, they'll say, Kevin, I don't have no money. I'll go, I'm glad you shared that with me. We need to meet. I can help you with that. Muchas de las veces no escuchamos a nuestros prospectos, ¿verdad? Y esa es una de las claves al éxito aquí en este negocio, es
poder aprender la habilidad de escuchar a las personas, escuchar a nuestros prospectos, porque ellos mismos le van a decir a uno qué es lo que necesitan. Ellos mismos le van a decir a uno qué es lo que les falta. Cuando me dicen a mí, Kevin, es que no tengo el dinero para poder hacer esto, es cuando yo identifico inmediatamente y les digo, mira, por esa misma razón necesitas hacer esto. Someone may say, Kevin, I could never do that. I don't have any extra time. I'll say, I'm glad you shared that with me, Vicky. We need to meet. I need to share with you how to create a resolution for you being a grown woman and not having any free time. I want to help you. Cuando me dicen a mí que, Kevin, es que no tengo el tiempo para hacer esto, yo lo que voy a hacer es decirle, Vicky, estoy agradecido, estoy bien feliz que me dijiste que no tienes el tiempo, porque por esa misma razón nos vamos a sentar y platicar para poder ayudarte a que tengas más tiempo. When I think about the word no, as a kid growing up, I don't know if you ever read the book. I read the old Dr. Seuss book, Green Eggs and Ham. Anybody ever read that? ¿Alguien aquí ha leído el libro de Green Eggs y Ham? ¿Alguien aquí ha escuchado de Dr. Seuss? If you leave here today, it's a children's book, but if you go here today and leave, here's the greatest value you'll ever learn from a children's book. Notice that Sam I Am kept trying to sell to a person green eggs and ham. And he kept saying, I won't eat them with a fox. I won't eat them in the dark, in the light. I don't like them here. I don't like them there. Es un libro de niños y qué es lo que pasa de que vamos a salir de una muy buena lectura de este libro, ya que pues el gato lo que hace es de que quiere seguir en el cuento del libro de niños. Él sigue tratando de vender lo que son los green eggs y ham, pero le está teniendo, está separando con quién se los va a comer, con quién va a sentarse a comer lo que es sus huevos y su desayuno. He actually tells Sam I Am in Dr. Seuss's Green Eggs and Ham, he tells him no to his belief that green eggs and ham were the best. He tells him no 69 times. Con uno de los que está tratando de sentarse a comer esto, le dicen que no va a comer con él más de 60 veces. But notice the persistence of Sam I Am. He kept offering him a different way to eat the green eggs and ham. He would say, I don't eat them with a fox. He would say, well, what about in the light or in a tree? He kept offering the same opportunity, but in a different way. ¿Y qué fue lo que hizo de que este personaje, Sam, qué es lo que hizo de que estuvo intentando cada vez, esas 60 veces, fue su persistencia, su resistencia de no darse por vencido. Y cada vez que él hablaba con esta persona, con este otro personaje, para comer con ellos, cada vez le presentaba de una manera diferente. Y eso fue lo que le ayudó a poder lograrlo. This is the reason you must be a better listener. Sometimes we're passionate about the weight loss and we're trying to sell that. Sometimes we're passionate about the oils and we're just trying to sell that. You must listen long enough to find out what the need of your prospect is. Una de las cosas que tenemos que desarrollar muy bien es la habilidad de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros prospectos. Pase lo que pase, tenemos que poder escuchar para identificar qué es lo que nuestros prospectos necesitan. A veces nos enfocamos en que queremos venderles productos para perder peso, o nos enfocamos en venderles los aceititos, pero tenemos que desarrollar la habilidad de escuchar porque a veces ellos no necesitan eso. Many times in life, the reason we fail to grow a successful business is because we're too busy talking way too much. Muchas de las veces, ¿por qué no desarrollamos un negocio exitoso? Es porque estamos tan ocupados hablando demasiado. Sometimes we read all of the ingredients, we read all of the books, we know everything about the company, and because we know everything, we want to share everything. This ain't good. Muchas de las veces porque nos la pasamos estudiando todo del negocio, todo de los productos, queremos hacer saber a todo el mundo todo lo que sabemos.
¿Y qué es lo que pasa? De que eso no te va a construir tu negocio. It's really, really impressive that you know everything about the company. The problem is that your prospect is not excited about the same stuff you are. Once they join your journey, they'll become excited about everything that you're excited about. But when you're sitting in the presence of people that you're sharing the information with, you must keep it simple. Es impresionante que sepas todo del negocio y que sepas todo de los productos, pero muchas de las veces eso, en vez de estar ayudándote, te está afectando, ya que cuando estás hablando con tu prospecto sobre esto y le estás hablando y hablando sobre todo lo que sabes, tu prospecto está mirando esto y dice, yo no puedo hacer esto. Lo que cuenta es que lo mantengas simple y sencillo. Eso es lo que cuenta aquí. Most of the time when you meet people, you've got about 90 seconds to connect with them. La mayoría de veces cuando conoces a alguien nuevo, tienes alrededor de 90 segundos para conectar y conocerlos a ellos. Which means that we often judge people quickly based on their appearance, based on the color of their skin, based on their hair, based on the shirts they wear. And if we're judging people quickly, then when you sit down in front of someone, they're also judging you very quickly. ¿Qué es lo que significa? De que tienes ese momento, ese tiempo para poder identificar a las personas. Eso es lo que todos nos hacen todos los días nos identifican. Y ellos crean una imagen sobre nosotros en esos 90 segundos. Así como tú los identificas por su color de su piel, por lo que traen puesto, por el color de lo que ellos traigan puesto, lo que ellos usen, ellos hacen lo mismo con uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que eso determina mucho sobre tu prospecto. It's called the law of building rapport. Se llama la ley de crear una conexión con tus prospectos. It means I listen long enough to find out what the person in front of me is passionate about. Significa que ese tiempo lo estás usando para poder identificar y conocer más a tu prospecto, para poder identificar qué es lo que esta persona necesita. You must know what it is that you're offering people. If you're trying to teach a wealthy person how to make an extra $1,000 a month, they're not interested. Significa que tienes ese tiempo para poder identificar si esta persona es de negocios o si es solo un cliente. Eso es el tiempo que tienes. That's why it's important to find something that puts you on common ground with someone. When I know that someone's passionate about their kids, I have kids. When someone's passionate about their grandkids, I have grandkids. When they're passionate about wanting to make more money, pay off their home, pay off their debts, pay off their college debts, I then can offer Zija as an answer to the problems in their life. Ese es el tiempo que uno tiene para poder conocer todo lo más que uno pueda de ellos, para ver cuál es su pasión de ellos. Si tienen familia, si tienen hijos, si tienen nietos. Yo no sé, yo tengo nietos, yo tengo hijos. Y por esa razón, eso lo uso para poder conectar con ellos, para poder presentarles a ellos la oportunidad que tengo, para poder hacerlo de la manera más correcta. Nelson Mandela said it like this. He said, if you speak to a man in his language, it goes to his head. If you speak to a man in a language he understands, it goes to his head. Si hablas con una persona en su lenguaje, esa información va a ir a su cabeza. But if you speak to them in their language, it goes to their heart. Si hablas con una persona en tu lenguaje, esa información va a ir a su cabeza. Pero si le hablas a ellos del corazón, esa información va a ir a su corazón. Here's what that means. Esto es lo que significa eso. If I'm speaking to someone that speaks English, just because we speak English doesn't mean we're communicating good. Si hablo con alguien que habla inglés, solo porque los dos hablamos inglés no significa que estamos comunicándonos bien. If I'm talking to a farmer about rocket science, we're not going to communicate very well. Si los dos hablamos inglés y estoy hablando con un granjero sobre cosas técnicas de computadora, no significa que estamos en la misma, eso no significa que no estamos en la misma página. But if I find out their language, farming, hairdresser, Bible, God, whatever they're passionate about,
I must then learn to communicate with them, listen, on their level. Y eso significa de que si tomo el tiempo para conocer la pasión de ellos, aunque estemos en dos cosas completamente diferentes, pero yo le voy a dedicar el tiempo para conocer sus pasiones de él. Si es que él va a la iglesia, si es que conoce de Dios, si es que le gusta cualquier cosa que a ellos les gusten, yo voy a tomar el tiempo para conocer más de ellos. This is why storytelling is the language of the wealthy. Por esa razón, al contar historias y cuentos de una manera es una estrategia de los ricos. The wealthiest people in the world are not pitching facts and figures. The wealthiest people in the world have learned how to cast vision so that they can speak to the hearts of the audiences in which they're speaking to. La gente rica, ellos, la manera de cómo se comunican es de una manera muy diferente a las demás personas, ya que ellos usan diferentes maneras como historias para poder identificar y parábolas para poder identificar su mensaje con las personas. Eso es lo que ellos usan. There's an analogy that you've probably heard before, which goes like this: facts tell, stories sell. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado que los hechos cuentan y las historias venden. So when you learn how to tell stories, it means that you make your company relatable to the person that you're speaking to, meaning you bring the business down to the level of life in which they're currently living. Y lo que significa es cuando te haces bueno en contar historias, para que las personas se identifiquen con esa historia que tú estás compartiendo y lo juntas con tu negocio y lo pones al nivel para que estas personas se identifiquen con esto, les vas a poder ayudar a poder entender tu mensaje, lo que tú estás tratando de llevar a cabo. Stories allow me to see the effect of the product, the effect of the journey clearer than you trying to impress me with Moringa benefits or how great Mr. Ken Brailsford is. Let me see the end result and I can connect with that on an emotional level. Las historias a mí me han ayudado muchísimo para poder ayudar a las personas, ya sea en lo que ellos más necesiten. Si es que tengo que identificar con la área de la salud, compartiendo el mensaje de lo que es Moringa, o si es algo que tengo que compartir para que ellos cachen la visión de nuestro fundador, el señor Kenneth. Pero todo depende de la historia que uno tiene que compartir con nuestra audiencia para que ellos puedan entender el mensaje. Probably the greatest storyteller of all was Jesus. And not only was he a master communicator, he communicated to people wherever they were in life. Uno de los mejores personas que anduvo compartiendo historias fue Jesucristo cuando estuvo caminando la tierra, compartiendo con las cantidades de personas en parábolas para que pudieran entender el mensaje. Jesus would often tell things that we call parables. And parables almost seem like children's stories. He would talk about a man buying a treasure in the field. He would talk about sowing seed. All of these parables made very complex things become very simple so that anyone could understand. La manera de cómo es que Jesucristo compartía sus mensajes, sus historias, era usando parábolas para que la gente entendiera el mensaje de una manera tan simple y tan sencilla como si lo estuviera compartiendo con niños de la escuela, ¿verdad? Para que la gente pudiera entender el mensaje que él estaba tratando de llevar a cabo, ya sea que estaba sembrando semillas para poder llevar a cabo la cosecha. Usaba una parábola para poder ayudar a que la gente entendiera el mensaje. This is the reason that a lot of people that are even poor end up spending money on stuff they don't need. Sometimes we know that the coffee is just as good at the gas station as it is at Starbucks. But why would we spend $8 on a cup of coffee from Starbucks? Because Starbucks is selling us a lifestyle. Y por eso muchas de las veces la gente pobre se lleva a cabo la historia de que es mejor ir a comprar el café de Starbucks que ir a comprar el café más económico en la tienda.
Eso es lo que pasa, es de que nos llevamos a cabo el cuento que nos dan, de que en el Starbucks es mucho mejor, y por esa razón la gente se va a Starbucks, por el cuento que nos tienen en nuestra mente, ¿verdad? When I watch a Nike shoe commercial, it's always about somebody overcoming obstacles. It's always about running one more mile. It's always about becoming the very best version of yourself. It makes me want to go buy tennis shoes. Why? Nike is selling a lifestyle. ¿Y qué es lo que pasa cuando miro los comerciales de compañías como Nike? ¿Qué es lo que pasa de que ellos están vendiendo un estilo de vida que hace que las personas quieran y compren sus zapatos, que vayan y compren la mercancía que ellos están llevando a cabo, porque todo la historia que ellos comparten se lleva a cabo con cosas que tú lo puedes, que tú lo mereces, que debes de ser la mejor versión de ti, y eso a mí me hace ir a comprar zapatos de Nike. It's important that you remember that Zija is not just a company, but it's an actual movement. We do business in 70 plus countries. We're literally a movement that offers people a chance to be a part of something that matters. ¿Y qué es lo que pasa cuando estás en esta industria, en nuestra compañía, en este movimiento que estamos llevando a cabo? Es una oportunidad para poder llevar allá afuera este gran movimiento de poder cambiar el estilo de vida de las personas de una manera efectiva con estos productos y la oportunidad que tenemos. When you look at the building blocks of Zija, yes, the health perspective is one component. Losing weight, getting off your medicines, feeling better, increased energy. That's one component. But the other part of Zija is income potential. It's important that you understand that it also offers regular people a chance to make more in a month than most Americans make in an entire year. ¿Y qué es lo que pasa? De que con la información que tú estás compartiendo, si ya sea que estás enfocado en los productos, sí les puedes ayudar a mejorar su salud, sí les puedes ayudar a perder peso, sí les puedes ayudar a tener más energía, pero esa es solamente una de las cosas. Pero también tienes la oportunidad de ayudar a estas personas a que cambien completamente sus finanzas, a que ellos puedan mejorar su estilo de vida. Y eso tiene todo que ver con la manera de cómo estás compartiendo la historia, la información que estás llevando a cabo. A lot of times when we spend all of our time talking about the product, the problem is that, Lerma, when my prospect only hears product, they also hear cost money, and sadly most people are living check to check. When you're presenting the opportunity, it's important to talk about the value of our unparalleled products. But it's also valuable that you share with them that there's a way to make an extra $2 or $3 or $4 or $5,000 a month. Here's why. So I don't just see money going out, but I also see money coming in. Muchas de las veces cuando estás compartiendo la información y estás hablando solo del producto, ¿qué es lo que pasa? De que el prospecto está identificando como cuando estás hablando del producto, ellos están viendo cuesta dinero, y ¿qué es lo que pasa? De que esto no es solamente de vender el producto, pero también es de ver que el dinero esté entrando, que ellos miren que el dinero va a salir, pero también va a haber dinero que va a estar entrando cuando ellos tengan su propio negocio con la información que tú estés presentando allá afuera. You must remember that when we talk about our hashtag Natural Health Revolution, that Natural Health Revolution is just one part of our movement, because the Natural Health Revolution is a catalyst for living life unlimited. Cuando estés compartiendo el mensaje de la revolución de salud natural, eso es solamente una parte pequeña del movimiento que estamos llevando a cabo. Pero esa es una de las áreas. Hay más cosas todavía que podemos hacer para ayudar a las personas con este gran movimiento que estamos llevando a cabo. Every person that I sit down with, I already know, one, they need to be healthier. Two, I don't know anybody that says no to more money. Yet, oftentimes, people say no to the opportunity. Cada vez que me siento con alguien, yo sé que necesitan mi producto.
pero no se me pasa compartirles la oportunidad de poder ayudarles a que también puedan ganar dinero, de mencionarles de que también tú puedes ganar dinero haciendo esto, de que tú también puedes lograrlo. This is when I keep digging a little further into their life so that I can get them to understand why they need to do this. Here's why. In a good movie, there is a villain and there's always a hero. In a person's life, there's a villain, there's a hero. Sometimes you must highlight the things that are not good in their life. Debt, being overweight, having no money, no vacation, not able to retire early and enjoy life. That's the villain. The hero, Life Unlimited, Natural Health Revolution, Zija International. Find a way to expose the villain in their life and then offer them a hero, which is Zija. En este caso, la manera que me gusta identificar esto es cuando me siento a hablar con alguien del negocio, todos tenemos la área que nos enfocamos, que no estamos satisfechos, donde les enseño cómo ganar dinero para poder ellos que también tengan la oportunidad de mejorar su salud, y todos estamos, ya sea que esté batallando en su salud, esté batallando en sus finanzas, esté batallando en diferentes áreas. Esa es la área que estamos batallando. Lo identifico como una película donde siempre está la persona buena y está la persona mala, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? De que me siento con ellos y les ayudo a identificar qué son las áreas que están batallando, qué son las áreas que no están satisfechas. Y les ayudo a que ellos puedan ver cómo es que lo que yo tengo le voy a poder ayudar a que peleen esas áreas que no están satisfechos, para que ellos puedan vivir la vida que ellos quieren vivir, de salud, de dinero, de libertad, de tiempo. Eso es lo que yo me enfoco, de ayudarles a que ellos puedan ver qué es lo que tienen que hacer para vivir su vida sin límites. Our job is to offer people a bridge that can connect them to where they are, to where they want to be. Remember, if I'm listening, I'm hearing Teresa say, I need more time. I wish I had more money for better shoes. I wish I could go to Disney World more. I'm listening, I'm hearing, I need more money, I need more energy, I need more time. Once I know what she needs, I build a bridge that can get her from where she is to where she needs to be. ¿Qué es lo que pasa? De que me gusta a mí crear puentes, ¿verdad? Creo puentes de donde ellos están hacia donde ellos quieren estar. Entonces, si estoy platicando con mis prospectos y estoy hablando con Teresa y escucho que ella me está diciendo que no tiene tiempo, que no tiene dinero, que necesita más dinero para comprar más zapatos, que necesita hacer más cosas, ¿qué es lo que pasa? De que yo en mi mente estoy buscando la manera de cómo voy a crear ese puente de donde ella se encuentra a donde ella puede estar, que son donde ella quiere tener más tiempo, quiere tener más dinero para poder hacer las cosas que ella quiere hacer. When little baby eagles are born out of their eggs, Cuando las águilas bebés acaban de nacer de sus huevitos, ¿verdad? high up in the mountains, way up high above the clouds, Arriba en las montañas, arriba de las nubes, ¿verdad? they're born in a very luxury apartment. Mama has made the nest very, very comfortable. Están en su apartamento de lujo, ¿verdad? Donde su mamá águila ha creado su nido de lo mejor que ella puede. Living in a penthouse suite. Viviendo en una suite penthouse, ¿verdad? And these little babies will say, I don't want to fly, I just want to eat. Y las aguilitas, ¿qué es lo que están diciendo? De que no quiero volar, yo solo quiero comer. But mama realizes that as they grow and as they gain strength, at some point, the eagle must leave the nest. ¿Y qué es lo que pasa? De que la águila mamá está viendo cómo es que están creciendo sus aguilitas. Y sabe muy bien de que en algún punto de su vida van a tener que salir y volar por sí mismas. And they won't leave on their own, so what mama does is she starts pulling out the bedding from the nest. ¿Y qué es lo que pasa? De que las aguilitas no van a salir volando por ellas mismas, sino que la mamá águila empieza a quitarles más de su nido, no les trae tanta comida, les quita más de
de lo que ellos, las aguilitas, quieren. And every day the nest gets more uncomfortable and more uncomfortable until the baby eagles are laying on thorns. Y llega el punto donde la águila mamá les ha quitado todo lo que las aguilitas tenían antes. Hasta que llega el punto donde las aguilitas ahora están viviendo hasta en las espinas, donde no están a gusto. The eagles finally reach a place in their life where they realize that leaving the nest is the only real option. Y llega el punto donde las aguilitas, que ya no son muy aguilitas, pero ya están grandes, ¿verdad? Llega el punto donde ya no están a gusto. Y miran que ahora les conviene más y están más a gusto cuando andan solo allá afuera volando. Están más a gusto que cuando estaban ahora en su nido. See, most of the people that you talk to have settled in life. They've settled for average. They've settled for mediocrity. They have settled for whatever life has thrown their way. ¿Qué es lo que pasa? De que muchas de las veces cuando hablamos con nuestros prospectos allá afuera, con la gente, ellos se han conformado con esta mediocridad, con ese conformismo que existe allá afuera y están a gusto, ¿verdad? En su nidito. And because most people settle, at some point the available becomes the desirable. I want to say this again. When you settle in life, the available also becomes the desirable. ¿Y qué es lo que pasa? De que cuando uno se pone en esa zona de conforme, que está a gusto, viviendo en eso de siempre, eso se convierte en algo que siempre está disponible y eso es parte de su conforme, donde ahora eso es lo que pide todo el tiempo. This is why oftentimes people stay right where they are. They know they need to change, but they stay right where they are. They know they need to grow, but they stay right in that place called misery. You have a great responsibility to start pulling out that stuff from their nest and make life uncomfortable on them so that when they look at your opportunity, they'll realize, I'm tired of where I'm at, and Zija is a great opportunity for me. Y por esa misma razón es tiempo de que tú les empieces a quitar eso del nido a tus prospectos. Cuando estés hablando con ellos, muchas de las veces nuestros prospectos están conformes en ese nidito, aunque no estén a gusto y estén viviendo en una miseria. ¿Qué es lo que pasa? De que tú tienes que quitarles lo que los está manteniendo conformes, poco a poco, hasta que ellos se den cuenta de que no están satisfechos con lo que tienen. When you're ready to change, when you're really ready to get diamond, when you're really ready to become a multimillionaire, nothing will stop you. Cuando tú estés listo para poder tener ese éxito y que estés listo para poder convertirte en la persona que tú debes de ser, tú vas a tomar la acción para poder ser esa persona que tienes que ser. I want you to remember this statement when you leave here today. You cannot conquer anything that you do not hate. Quiero que salgas de aquí hoy con esto, con este mensaje de que no vas a poder conquistar aquello que no odies. Most of us just come to the conclusion that we're willing to allow things to happen in our life because we have given up the fight. Llegamos a la conclusión de que nos hemos dado por vencidos en la pelea si es que no la hemos podido conquistar todavía. Y nos damos por vencido muchas de las veces. When I first saw Zija, I hated poverty. I hated lack. I hated scarcity. And because I hated having no money, I hated what poverty did to the people I loved, I wanted to conquer this thing called poverty. And for me, Zija was just an opportunity. Cuando yo comencé en esta industria, yo odiaba la pobreza. Yo odiaba andar quebrado. Yo odiaba las cosas que no tenía. Porque no las tenía. ¿Y qué es lo que pasa? De que cuando se me presentó la oportunidad de Zija, eso la usé como un vehículo para poder conquistar estas cosas que no estaba satisfecho, conquistar todas las cosas que me estaban deteniendo de ser la persona quien soy. When you speak with enthusiasm and speak with power and authority, you begin to attract the right types of people into your life. Cuando hablas con ese entusiasmo y con esa autoridad, ¿qué es lo que pasa? De que empiezas a atraer a las personas correctas a tu vida, a tu negocio.
People, think about this today. An eagle cannot have a conversation with someone that has a buzzard's mentality. Quiero que pienses en esto. Una águila no puede tener la misma mentalidad que una gallina. If you're here today and you're wondering why a lot of the people you talk to aren't actually hearing your vision, Si estás aquí el día de hoy y has estado hablando con personas y te pones a pensar por qué mucha de la gente no ha captado la visión todavía. it's because sometimes we're trying to have penthouse conversations with people that have a basement mentality. Es porque muchas de las veces cuando estamos hablando con nuestros prospectos, con la gente allá afuera, es porque estamos hablando de conversaciones de lujo, de penthouses, de un estilo de vida alto con personas incorrectas que están conformes con la mentalidad de gallinas. And because we become so desperate for people to join us, sometimes we'll say stuff like, you don't have to do nothing. Just join me. I'll do it all for you. Y muchas de las veces cuando hablamos con ellos, les decimos las cosas incorrectas como no tienes que hacer nada. Si entras, yo lo hago todo por ti. Now you end up with adult daycare. Y ahora terminamos con una daycare para adultos. You end up babysitting grown people. Terminas cuidando a las personas mayores, ¿verdad? You end up with a whole army of lazy people who have a welfare mentality. Terminas con un grupo enorme de personas que no quieren hacer nada. But when you sit in front of people and you challenge them where they are in life, you let them know that it won't be easy, but it'll be worth it, you'll end up attracting people that want the same things in life you want. Y cuando tú te sientas enfrente de las personas correctas y hablas sobre sus sueños y sus metas y las cosas correctas, ¿qué es lo que pasa? De que empiezas a atraer la gente correcta que quieren lo mismo que tú quieres. You need to upgrade the quality of people that you go see. Tienes que calificar más las personas de gente, las personas con las que estás allá afuera hablando, gente de más alto calibre. It doesn't take an army to change the world. One or two passionate, on-fire people can change the world. No se requiere un army de muchas personas para cambiar el mundo. Solo se requiere de 3, 4 o 5 personas correctas para poder cambiar el mundo. Napoleon Hill said that desire is the starting point of all achievement. Napoleon Hill dijo que el deseo es el comienzo de todo éxito allá afuera. Then he clarified it by saying not a wish, not a hope, but a keen, pulsating desire. Y luego lo clarificó diciendo que no un deseo, no un pensamiento solo, pero un deseo ardiente que esté dentro de ti. You know what a desire is. When something inside of you won't let you sleep, when you know that you've got to have something, you'll climb mountains, you'll walk through glass, you'll do everything in your power to get it because a desire has been born inside of you. Tú sabes muy bien de lo que estoy hablando cuando hablo de ese deseo ardiente dentro de ti, sabiendo bien que vas a hacer cosas que no te imaginas haciendo para poder lograr lo que tú quieres lograr, para tener lo que tú quieres tener. Pero sabes de lo que estoy hablando cuando hablo de ese deseo ardiente, que tú lo tienes. Because if you're expecting Alexis to get you diamond, it will not happen. Here's why. Alexis can want it for you, but if you don't want it for yourself, you won't put in the work to get it done. Y la razón por qué digo eso es porque no puedes estar esperanzado a que Teresa y Alexis te lleven a diamante. Si ellos no tienen ese deseo ardiente por ti, ellos lo tienen para ellos. Pero ¿qué tal tú? Tú tienes que tener ese deseo ardiente para ti mismo, porque ellos no lo van a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por ti. The Bible actually said that desire is the tree of life. En la Biblia dice que el deseo es el árbol de la vida. So you got to dig deep when you leave here today and say, do I really desire financial freedom? Do I really desire to be diamond, double diamond, triple diamond? Do I really desire to be making 7 figures a year? And if you really desire it, your work ethic will declare what it is that your mouth is saying. Y cuando salgas el día de hoy de aquí, quiero que escarbes muy profundo dentro de ti
¿Y qué es lo que quiero? De que encuentres ese deseo ardiente. Si en realidad quieres tener esa libertad financiera, si en realidad quieres llegar a diamante, si en realidad quieres ganar esas cantidades de dinero, es tiempo de que identifiques ese deseo ardiente para que salgas allá afuera con nueva energía, con ese deseo que tú tienes dentro de ti. The great thing about success and great thing about life in general is that numbers never lie. Una de las cosas mejor de esto es de que los números nunca mienten. Los números nunca mienten en esta industria. Whether you're in real estate, whether you're in car sales, or whether you're in network marketing, or you're a missionary on the field trying to add souls to the kingdom, numbers never lie. No importa en qué industria estés, ya sea que vendas carros, o estés en el real estate, o estés salvando y agarrando almas para lo más alto, ¿verdad? Para Dios. ¿Qué es lo que pasa? De que no importa en qué industria estés, pero todo se basa en números. Es un juego de números. So when you leave here, you have to also be honest with yourself. And by honesty, it means that you have to look yourself in the mirror and start discovering some of your personal patterns. And you have to go, how many meetings am I running a week? Real meetings. How many one-on-ones am I running a day? How many home meetings am I having a week? How many conference calls do I have my prospects on? How many webinars do I have my prospects on? When you're willing to be honest with the level of effort you're putting forth, you can then move forward and experience success. Quiero que salgas de aquí y tú mismo analices la cantidad de presentaciones que estás dando, que analices con cuánta gente estás hablando, que tú mismo identifiques qué es lo que te está deteniendo de alcanzar esos números que tú necesitas tener para lograr tus sueños, para lograr tus metas. ¿Cuánta gente estás conectando al sistema? ¿Con cuántas personas te estás hablando todos los días? ¿A cuántas personas estás conectando a las llamadas de entrenamientos? Not only does numbers never lie, but patterns never lie. Y quiero que identifiques tu patrón. ¿Qué es el patrón que tienes diario, verdad? No solamente los números no mienten, pero los patrones no mienten. Patterns are easy to discover. Pattern simply means when I do this, this happens. When I do this, this happens. Los patrones son muy fáciles de identificar. Y eso lo puedes hacer de esta manera. Cuando tú mismo te pones a pensar y dices, cuando hago esto, va a pasar esto. Cuando hago esto, va a pasar esto. Entonces tú mismo identifica tus propios patrones. So when you look back over your business and you go, what was my biggest paycheck? The week that I had my biggest check. What was the week that I rank advanced to bronze or to silver or to gold? When you go back and look at that week, there is a pattern that begins to emerge. Whatever that pattern was, all you got to do is duplicate the pattern and the same results will show up every time. Y lo más interesante de esto es de que cuando tú volteas hacia atrás a ver tu negocio, el crecimiento de tu negocio, identificas los patrones cuando te fue más bien y qué es lo que estabas haciendo en ese momento, que estabas trayendo más gente y más gente. Identifica esos patrones y hazlo, síguelo haciendo, pero hazlo más todavía para que tu negocio crezca más. Y lo que no te estaba funcionando, ya no lo hagas, ¿verdad? Porque ese es otro patrón que tienes que identificar. Pero hazte bueno identificando tus patrones, las cosas que tú estás haciendo que están funcionando y las que no estás haciendo que no están funcionando, ¿verdad? One of the other reasons it's important to be very honest with your business growth is because to be a true business owner, you also must take ownership of your business. And that's a scary proposition for most people because it means you can't blame Zija for your failure. You can't blame Alexis. You can't blame Kevin or Joel or Arturo. It means that you got to stand and say, my business is a reflection of who I am. Una de las cosas que tienes que hacer como dueño de tu propio negocio es saber de que no puedes apuntar dedos y echarle la culpa a alguien más por el éxito que tú no estás teniendo. No puedes apuntar dedos y decir es que no estoy teniendo el éxito por culpa de Teresa o de Alexis. O no estoy teniendo el éxito por culpa del negocio o de la compañía o del producto. No, sino que este es tu propio negocio. Y tú mismo tienes que identificar eso, de que tienes que ser responsable por lo que tú estás haciendo en tu negocio.
It's a very empowering thing to take ownership, because when you take ownership, you realize that if Alexis wasn't here, you would still grow your business. When you take ownership of your business, responsibility of your life, you then come to the conclusion that you don't need anybody to truly be significant in life, that you are now a person that is deserving of all that God has in store for you, because you've stepped forth and qualified yourself as a person necessary for success. Cuando tú mismo tomes como responsabilidad tu propio negocio y que tú mismo sepas de que esté Teresa y Alexis o no, tú mismo vas a tener que llevar a cabo tu propio negocio, ¿verdad? Tienes que ser responsable, y cuando hagas eso, ¿qué es lo que pasa? De que tu negocio va a empezar a crecer y crecer, porque esto va a crecer contigo mismo. Tú eres la única persona que va a poder hacer que este negocio crezca. Entonces tienes que tomar control de tu propio negocio y ser responsable de tu propio negocio. Some of you also have bought into the idea that you want to move slow. I'm here to tell you that if you move slow in network marketing, you will be broke the rest of your life. Uno de los que estamos aquí también hemos identificado de que está bien si nos las llevamos calmada, ¿verdad? Si nos las llevamos a nuestro paso. ¿Y qué es lo que quiero decirte? De que si tú haces eso, vas a estar quebrado en tu carrera de redes de mercadeo por toda tu vida. Sometimes people will say to me, Kevin, I'm not in a hurry. I just want to take it slow. I just want to take my time. Here's what I want you to remember when you leave here. If in 2018 you set a goal, and if reaching your goal slower is more important than reaching your goal faster, I would question whether your goal is actually important. Muchas de las veces con la gente que hablo me dicen, es que Kevin, yo me la quiero llevar calmada en mi negocio, voy a llevármela a mi paso, ¿verdad? No necesito tanto, no tengo esa urgencia como otros la tienen. ¿Y qué es lo que pasa? De que si en este año 2018 tú estás poniendo metas despacias y no estás cumpliendo con tu trabajo, ¿qué es lo que pasa? De que no estoy muy seguro si esa es una meta o no, porque si la estás poniendo como una meta despacia, es más probable que no la vas a lograr. Speed is the currency of today's business. La rapidez es la economía de nuestro negocio. We live in a very competitive world, and part of that competition is there is a desire for good quality people. You have a responsibility to share good information with everyone as fast as possible. La rapidez es algo que es algo muy grande, muy importante en nuestro negocio, por la razón de que la información que estás llevando ya a cabo, la cantidad de personas con las que estás hablando, entre más rápido estés llevando esta información con ellos, más rápido vas a poder ver esos resultados. Y de eso se trata nuestro negocio. When you leave here today, decide to increase the tempo of your organization. The pace of your team works at the exact same pace you do. If you move slow, they move slow. If you move fast, they'll move fast. Cuando salgas el día de hoy de aquí, quiero que sepas bien de que la rapidez es algo que tienes que hacer en este negocio. Llevar a cabo la información rápido. Si tú te estás moviendo despacio, tienes que saber de que tu equipo se va a mover despacio. Si tú lo estás haciendo cosas no de la manera correcta, el equipo se va a duplicar de la misma manera. Entonces es tiempo de que tú identifiques y levantes el tempo de tu negocio para que de esa manera tu negocio se duplique exactamente de la misma manera. Imagine if Alexis Adame today gave you a list of 1,000 people. And this list of 1,000 people were ready to join Zija, and the only thing they needed was a call from you. Quiero que te pongas a pensar y te pongas a ver de que digamos que Alexis te diera una lista de 1,000 prospectos y que él te diga, ¿sabes qué? Quiero que les llames a estas personas y vas a poder registrar a varios de estos. And let's say that Lerma decide, I'm going to only call 50 of those a week. It would take him almost a half a year to call the whole list. Y digamos que Lerma diga que solamente le voy a llamar a 50 personas de estas 1,000 personas en una semana. 50 personas a la semana
digamos que él haga eso, le tomaría todo un año para poder llevar a cabo esas llamadas. But imagine if Vicky said, not me. I needed $1 million like yesterday. I'm ready to fire my boss. What if Vicky said, I'm going to call 100 of these qualified prospects a week? She would actually go through the same list in half the time, only 10 weeks. Digamos que una persona como Vicky que diga, ¿sabes qué? Yo no tengo el tiempo para hacer esas llamadas. Yo le voy a llamar a 100 personas lo más rápido posible. Porque entre más rápido voy a ver esos resultados. Entonces ella llevaría a cabo la cantidad de llamadas lo doble que lo que hizo Lerma en el mismo tiempo, pero ella porque tiene ese deseo más grande que quiere generar $1 millón. But y'all don't know about Rosie over here. Pero no conocen a Rosie que está por acá. Rosie said, Lerma and Vicky, y'all are moving too slow. Ella dice, Vicky y Lerma se están moviendo muy despacio. Rosie said, I'm going to call 250 a week. If Rosie calls 250 a week, it would only take her 4 weeks to call the same list. Wow, tremendo. Rosie, ella dice Rosie, ellos se están moviendo muy despacio. A mí me urge. Yo voy a llamarle a 250 personas en una semana. ¿Por qué? Porque yo tengo esa urgencia. Never let anybody tell you that speed doesn't matter. In business, it's important that you work at a pace that is comfortable to you, but it's also important that you at least acknowledge and be very honest that in this industry, it's important to move very quickly, because the quicker you move, the faster your people rank advance, and the faster they rank advance is the faster they get a comma in their paycheck. If they get a comma in their paycheck, they'll go do this full time. Quiero que sepas de que nunca dejes que las personas te digan que la rapidez no importa. La rapidez importa en nuestro negocio. Eso es algo muy importante, porque entre más rápido te muevas, más rápido vas a poder hablar con la gente que necesitas hablar para poder lograr que tu equipo empiece a lograr esos resultados que ellos también quieren tener. Más rápido vas a poder ponerles una coma en ese cheque que ellos quieren ver. Y entre más rápido tengan ese cheque, más rápido va a ser el crecimiento de tu negocio. So you got to have confidence in yourself. Tienes que tener confianza en ti mismo. You've got to have enthusiasm and passion. Tienes que tener ese entusiasmo y esa pasión. You got to be a fire starter and a thermostat. Tienes que ser un comenzador de fuegos y un termostato. You've got to be resilient and tough. Tienes que ser resistente y fuerte. You've got to be diligent about attracting quality people. Tienes que ser bueno en atraer la gente de calidad correcta hacia ti. You've got to learn to listen better. Tienes que aprender a escuchar mejor. You've got to close people with passion. Tienes que aprender a cerrar a las personas de una manera apasionante. You got to learn to be a better storyteller. Tienes que aprender a poder compartir historias de la mejor manera. You got to learn to increase the level of your persistence. Aprende a levantar los niveles de tu persistencia. It means that you're willing to do whatever it takes to win. Significa que estás determinado a hacer lo que tengas que hacer para ganar. And you've also got to increase the tempo of your growth. Tienes que incrementar el tempo de tu crecimiento. You've got to learn to provide people a solution to their problem. Tienes que aprender a proveer la solución para los problemas de las personas. Offer them a hero to their villain. Ofrecerles un héroe a su villano que ellos tienen. Learn to build a bridge from where they are to where they need to be. Aprender a construir ese puente que ellos necesitan para poder ir de donde están hacia donde quieren llegar. You've got to learn to recognize patterns in your life, patterns that work, patterns that don't work. Tienes que aprender a identificar esos patrones que funcionan y esos patrones que no funcionan. You've got to learn to teach people to not be codependent on you. They need to learn they can take ownership and responsibility of their business. Tienes que aprender a ayudar a que tu equipo se independicen de ti y de tu líder, para que ellos sean responsables, así como uno, de su propio negocio y tomar control de su propio negocio. You've got to increase the speed on how frequent your people are rank advancing every single week.
Tienes que aprender a incrementar la rapidez de cómo es que tu equipo está creciendo cada semana. Become the standard that other network marketer leaders look at. When they look at you, they'll go, man, what is Alexis doing? His people are getting bronze and silver and gold every single week. I need to do what he's doing. Tienes que aprender a que otras personas de otros negocios allá afuera, cuando ellos volteen y escuchen de ti, que escuchen de Alexis, de Teresa, de Israel, que digan, hey, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Porque miro que cada rato están sacando nuevos bronces, nuevos oros, nuevos diamantes. ¿Qué están haciendo ellos que uno no sabe? You've got to learn to be an advocate for the natural health revolution. It means that you're willing to be bold and put your voice out there to expose the things that are killing us and to offer people a better way of life. Tienes que aprender a poder llevar a cabo este mensaje de la salud, de la revolución de salud natural y usar tu voz, usar quien tú eres, la razón por qué Dios te puso aquí para poder hacerle saber a la gente de los problemas que existen y la solución que nosotros tenemos para combatir estos problemas allá afuera. Yes, you got to talk about the product, but for God's sake, don't forget to talk about the income potential. It is also a business. Sí, tienes que hablar de los productos y sí, tenemos que compartir los beneficios. Pero por favor, que no se te olvide que también tienes un negociazo en tus manos. You must also work with a sense of urgency. When now? When now? También tienes que aprender a compartir y hablar con las personas con esa urgencia, que es ahora que se tiene que hacer, ahora se tiene que tomar acción. We live in a world where water is almost undrinkable. We live in a world where our foods are full of steroids and GMOs. We live in a world where people are sicker than they've ever been, more broke than they've ever been, and yet here at Zija, we're in an industry that is paying $200 billion a year in commissions, and you and I have an opportunity on a grassroots level to be a part of something that can create financial independence and legacy income. Estamos viviendo en un mundo de tantos problemas que existe, donde la agua está contaminada, donde los productos que tomamos, que comemos, viene con mucho químico, viene con muchas cosas que no son buenas para nuestra salud. Y estamos hablando de que estamos en la industria que paga 200 billones de dólares en la industria para allá, para el mercado. Y tenemos que aprender a usar los recursos y las cosas que tenemos, nuestro negocio, para poder salir allá afuera y cambiar el mundo. So a lot of you here today, as we come to a close, because we're almost at a very end, some of you are here today because you are stuck in a rut. Ya como vamos terminando y vamos a terminar con esto, sabiendo bien de que muchos estamos atorados en una posición que parece que no podemos avanzar. Some of you are the same rank you were 6 months ago, a year ago, 3 years ago, and you haven't grown any. Algunos de ustedes estamos en ese mismo rango que estábamos hace 6 meses, hace 1 año, hace 2, 3 años que hemos estado en el mismo rango. Sometimes the problem is that we get a little team and we begin to manage people. But you see, managers, they light fires under people, but leaders light fires inside of people. Yeah. ¿Qué es lo que pasa? De que estamos en la industria donde allá afuera en un trabajo los managers te estiran para abajo. Pero en esta industria, en esta compañía, hay líderes que te van a levantar para arriba. Some of you have distributors that you're begging to wake up and go do this. There comes a time in your business that you have to simply let them go, and as you grow to another level of maturity, you need to remember that in network marketing, your success is directly tied to your prospecting habits. Estamos en este negocio, en esta industria donde muchas de las veces queremos estar esperanzados a nuestro equipo, queremos estar esperanzados a nuestros líderes, que ellos hagan el trabajo. Y eso no va a pasar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es de que tenemos que aprender de que nuestro éxito está amarrado, está junto con nuestra habilidad de prospectar todos los días.
That means that you're going to have to be committed to finding new blood, new stories, new leaders. There's no sense in begging people that are lazy, begging people that are discouraged, begging people that are negative. Stop begging them to live life unlimited and go grab a few people that actually want something positive in life, and you'll then become a fire starter, you'll become a thermostat, you'll become an evangelist, you'll become the type of person that changes every atmosphere you enter. ¿Qué es lo que pasa? De que tienes que convertirte en cierta persona, de que ya no vayas por la gente incorrecta, no vayas por la gente negativa, por la gente que no quiere mejorar su estilo de vida. ¿Por qué razón? Porque no necesitas personas de eso. No estamos tratando de convencer a las personas. No tenemos que convencer a las personas, sino que conviértete en esa persona que va a atraer a la gente entusiasmante, a la gente correcta, a la gente positiva. Personas que quieran mejorar su estilo de vida. You know, most of this room is Hispanic or Latino. La mayoría de los que estamos en este cuarto somos hispanos o latinos. And yet this company has still yet next to no Latino presence, no Hispanic presence. Yes, we've got a triple diamond. Yes, there's other diamonds. But still yet today, we have not yet tapped into the Hispanic culture. En nuestra compañía hay varias personas, varios latinos, pero aún así no estamos haciendo esa presencia como la comunidad latina que deberíamos de estar haciendo para que la compañía reconozca en grande a los latinos. Hay uno que otro diamante, ¿verdad? Triple diamante, pero tenemos que hacer esa presencia. I want to challenge you to take pride in your culture, take pride in who you are and where you come from, and grow at such a pace that the company actually has to hold a separate summit just for Spanish-speaking people. Quiero retarles a cada uno de ustedes, a los latinos especialmente, de que tomen ese orgullo en su cultura, de donde vienen ustedes, esa cultura fuerte, ¿verdad? De que ustedes mismos tienen que asegurarse de que la compañía misma haga un evento especial, una convención separada solamente para los latinos. Ese es el reto que quiero darle a los latinos que están aquí. Last but not least, you need to understand that an opportunity is only valuable if you take advantage of it. Quiero mencionarles de que la oportunidad es valiosa, pero solo si la aprovechas, solo si la tomas. In other words, if the company is offering free trips, you need to qualify. En otras palabras, si la compañía está ofreciendo vacaciones y viajes gratis, tienes que calificar para ganártelos. If the company is offering to pay for a car for you and all you got to do is get gold and maintain gold, you need to go get qualified. Tienes que saber de que si la compañía te está ofreciendo un carro que te va a estar pagando, ya te lo tiene ahí. Lo único que tienes que hacer es llegar a oro y ganarte el bono para que te lo empiece a pagar. Es todo. If the company says if you'll go get diamond, double diamond, or triple diamond, we'll allow you to share the profits of the whole company in something that we call profit participation, no company in the world would do that for you. Go get diamond. Quiero que sepas que si la compañía te está poniendo en la mesa y te está ofreciendo que te va a dar parte de la compañía, si solo llegas a un rango de diamante o doble diamante, ellos te están ofreciendo que tengas parte de la compañía. ¿Qué estás esperando? Ve por ello, agárralo, es tuyo. I simply want you to understand that you're at an incredible, great time in our country, and you're at the right company with the right products and the right compensation plan. But ultimately, don't be the person that looks back and regrets not giving it everything that you had. You know how good you are when you give it everything that you have. Don't look back and regret not giving it your best. Make sure that when you leave here today that you pour every bit of your passion into this business so that everywhere you go, the atmosphere and the community changes because you were there. Asegúrate de que cuando salgas de este cuarto, salgas con esa pasión que necesitas tener cuando hables con las personas, que uses todo lo que tengas de ti para que salgas allá afuera y compartas este mensaje con las personas que necesitan saber de lo que tenemos nosotros.
Asegúrate de que te apasiones por el mensaje y que salgas allá afuera y hagas lo mejor de tu parte para poder lograr tus sueños. I want to say thank you for having me here today. Quiero hacerles saber de que estoy agradecido porque me hayan tenido aquí hoy. I want to say thank you especially to Alexis and Teresa Adame. I love them so much. Their leadership is unprecedented. Quiero agradecerles especialmente a Teresa y Alexis por su invitación y por todo lo que ellos han hecho y por lo que están haciendo. I also want to thank one of the most powerful millennial leaders I think in this world today, Mr. Arturo, for also interpreting for me. Because I believe there's a generation of people like Arturo that's full of passion and has the right mindset and the courage to disrupt the status quo of this world and to allow our children and our grandchildren to enter into a world where they truly understand what one calls equality. If we're waiting on the government to provide you the tools to live life unlimited, it will never happen. But the opportunity is there if you'll take it. También quiero asegurarme de que a todas las personas que están como milenios, es una generación nueva que está creciendo y que está llevando a cabo allá afuera y tienen el poder de cambiar cómo es que las cosas están funcionando allá afuera. Es una generación nueva de milenios que pueden aprovechar toda la oportunidad que tienen allá afuera para poder ser exitosos. Not only do we have the right leadership in this company, but our owner, who's an icon in this industry by the name of Mr. Ken Brailsford, has came back out of retirement because he has a vision, a passion, and a purpose to see this company dominate this industry. Don't miss being a part of what a billionaire calls his legacy company. También una de las cosas que quiero que sepan de que estoy agradecido por nuestro líder, nuestro fundador, Kenneth Brailsford, quien no es cualquier persona en la industria. Esta es una persona billonaria que acaba de salir del retiro para crear una compañía que va a dejar un legado. Y cuando escuchen algo como eso, quieren aprovechar ser parte de algo así, porque esto es algo enorme. I love you. I thank you. We're going to take a small break and then Alexis is going to come back and talk to you a little bit. Thank you for having me. Los quiero mucho. Gracias a todos.